Jai Prabhuji. Sean todos bienvenidos a nuestro Instituto de Yoga Retroprogresivo. En nuestro caso, nosotros estamos estudiando y explorando juntos el libro de Prabhuji titulado Kundalini Yoga, el poder está en ti. Estamos ya en clases avanzadas de este curso. Estamos iniciando la serie de clases que se van a tratar del sexto centro, que es el Ajna Chakra. Este está ubicado aquí, en el entrecejo, por lo que comúnmente se le va a conocer como el chakra del tercer ojo. Este ojo adicional simboliza diversas interpretaciones. Puede ser considerado como ser capaz de ver más allá de lo percibido por los ojos físicos. Entonces va a representar una mirada trascendental. El tercer ojo se utiliza en la representación de deidades hindúes. Una de estas sería Shiva. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí en nuestro hermoso bosque una representación en una piedra sagrada de la Madre Kali, y esta tiene su tercer ojo. Voy a ver si lo puedo poner imágenes. Y por ejemplo, en el caso de Shiva, ese tercer ojo simboliza ese atributo que le ponen, simboliza su omnisciencia y también una comprensión más allá de lo evidente. El ojo en el entrecejo también está relacionado al despertar espiritual. Va a simbolizar la iluminación y una elevación a nivel de conciencia. Entonces, se imagina, nosotros tenemos nuestros dos ojos físicos, todas las personas lo tienen. Los que están agraciados, ¿verdad?, con ese don de la vista, es algo que no podemos dar por sentado porque hay personas que no lo tienen. Pero entonces un ojo adicional, uno extra, va a simbolizar ese despertar a otras dimensiones. Como quien dice, cuando ese tercer ojo despierta, simboliza nuestro despertar a otras dimensiones que con estos dos ojos físicos nosotros no podemos realmente acceder. Nosotros en una noche estrellada caminábamos con Prabhuji y compartió con nosotros la siguiente historia sobre el Ajna Chakra. Espero humildemente, aunque sea con diferentes palabras, poder transmitir el mensaje que yace en lo que él nos expresó. Nos relató la antigua historia de David y Goliat, donde Goliat era un gigante aterrador. Él desafiaba a cualquiera a pelear con él, pero la mayoría de los que podrían ser sus oponentes temían combatir tal amenaza. Mientras que entonces tenemos a David. David era un niño muy inocente y él, desde que se enteró sobre ese desafío, como que había un oponente muy aterrador, él contaba con la confianza, o él confiaba lo suficiente como para enfrentarse a ese gigante temeroso, a pesar de que físicamente el gigante lo sobrepasaba de manera, o sea, David era un niño con su contextura, era flaco, era bajo, y en comparación con el gigante tenían una distancia muy grande en contextura física. Pero él tenía esa fe, tenía esa confianza de que él lo podía derrotar. Entonces cuenta la historia que David recolectó piedras y las guardó en su bolsa, y en el momento de la batalla tomó una de esas piedras, él la puso en su onda y la lanzó. Y la pequeña piedra cayó justo entre los ojos de Goliat, aquí en el entrecejo, que es la localización del Ajna. Y esta resultó ser suficiente para derribar por completo al enorme. Cuando caminábamos, uno de los discípulos preguntó a Prabhuji si lo que era necesario para enfrentar a ese gigante era el coraje, y él nos respondió que solo necesitábamos esa pequeña piedra. También él nos contó que le daba la impresión que ese tremendo Goliat puede representar nuestros miedos ilusorios, maya, nuestros temores, y entonces al golpear el Ajna Chakra, al enfrentarlos en la mente, esos temores pueden ser derrotados.
Para mí, a mí personalmente me causó un gran impacto esta historia. Es de esas historias, y tengo muchas, que van a permanecer siempre guardadas en mi corazón. Y mientras más reflexiono y mientras más vuelvo a ella, entonces puedo contemplar otros aspectos. Y vamos a ver que a medida que mientras más yo creo que la historia en sí muestra en mucha medida de qué se trata este centro de energía. Y mientras más nosotros nos adentremos en esta clase, comprenderemos por qué. Pero para mí fue, como decía, muy interesante continuar reflexionando sobre esa historia y integrando todo lo que hemos ido aprendiendo sobre los chakras, no quedarme solamente aislados en el aña, sino cómo podemos integrar, eh, absorber las enseñanzas que nos puede dar esa historia, integrando todo lo que hemos aprendido hasta aquí. Entonces, específicamente el poder que yace en este. Y como Prabhuji nos decía, que al enfrentar nuestros miedos, y pongo énfasis en la parte que dice en la mente, estos pueden ser derrotados. Y siento entonces que esto nos habla de el gran poder que tiene la mente. Me recuerda al verso que está en el Bhagavad Gita, que es el sexto capítulo, sexto verso, que dice: Banduratmanat manastasya, jenatmaivat manajitaha, anatmanastu shatrutve, vartetratmaiva chatruate. ¿Qué nos dice? ¿Qué significa? Ese es el verso en sánscrito. El verso nos dice que para aquel que ha conquistado la mente, esta es el mejor de los amigos. Pero para aquel que no lo ha hecho, la mente permanecerá como su peor enemigo. Y antes de yo explicar, tratar de explicar por qué siento que es apropiado traer este verso en esta ocasión, me parece que es importante que prestemos atención a la palabra permanecerá. A pesar de que hay incontables traducciones del Bhagavad Gita, en muchas es muy frecuente esta palabra permanecerá. Ya la mente, como que nos dice ahí, la mente es nuestro peor enemigo, ya. Y hasta que no logremos conquistarla, permanecerá, seguirá siendo nuestro peor enemigo. Pero cuando nosotros la trascendemos, la conquistamos, esa es la palabra que se utiliza ahí, conquistar, entonces se puede convertir nuestro mejor enemigo. Pero mientras tanto, es nuestro peor enemigo. Entonces ahí ya estamos entendiendo muchísimo más cómo está relacionado este sexto centro con la mente. Entonces, nuestra mente, volviendo a la historia, representa un temeroso gigante que solo al enfrentarla podemos vencer nuestros miedos. Entonces, a pesar de que en la historia de David y Goliat nosotros hablábamos de dos personas en este mundo de nombres y formas, prestemos atención que cómo nos sirve para simbolizar el poder que reside en la mente. Entonces, no estamos hablando de una lucha física, de puños, por ejemplo, sino en nuestro interior. La confianza de ese niño, de David, le permitió luchar y vencer esa aterradora criatura. Y sin esa fortaleza interior yo creo que se hubiera sido imposible derribarlo. Como quien dice, él en su mente ya lo había vencido. Entonces, ok, tenemos la piedra. La piedra pudiera simbolizar algo más, que es lo que nos permite realizar ese enfrentamiento y vencer el Aña Chakra, ¿verdad? Como en la historia cuenta, esa historia muy famosa, seguramente muchos de ustedes ya la han escuchado, como cae exactamente en el entrecejo, en la localización del Aña Chakra. Y una de las cosas que me causó mucha curiosidad era el hecho de que la verdadera lucha está en nuestro interior. Nosotros siempre hemos hablado o frecuentemente, de nuestras ideas preconcebidas, nuestros patrones,
nuestras costumbres, lo que hemos aprendido, lo que nos han educado, lo que nos han inculcado. Y todo eso se encuentra en nosotros. Hablábamos de un silencio en nuestras clases sobre el Vishuddha, sobre un silencio a nivel mental. No hablábamos de ruido exterior, sino ruido interno. Y aquí una vez más, entonces estamos hablando de la mente, como quien dice, esa lucha, esa batalla, era más en la mente. Tener la confianza necesaria para decir, ya yo vencí ese gigante. Entonces ya lo que sucedió de manera interior se expresa a nivel exterior. Siempre se me queda grabado cuando estudiábamos, creo que era sobre los grantis, y vamos a hablar de los grantis un poco más adelante, cómo todos esos deseos que nosotros tenemos de diferentes síntomas, que podríamos llamarlos espirituales, que experiencias místicas, poder ver cosas, diferentes aspiraciones que se podrían llamar a nivel espiritual, son solamente síntomas de nuestro interior. Mientras haya una elevación de la Kundalini en cada uno de los centros, entonces se va a expresar de manera exterior esa maduración, ese desarrollo espiritual. Pero sin el desarrollo espiritual no se puede expresar ese síntoma. Entonces creo que aquí se habla de algo muy parecido. Ya él en su mente, David en su mente, ya había enfrentado y había vencido al gigante. Y entonces ahí hubo una expresión de esa, de que ya él era ganador, de que él ya lo había vencido, de que ya lo había derribado. Entonces eso se expresó después en el aspecto físico, cuando él con una piedra a ese gigante tan enorme lo pudo derribar, solamente al tirarle una piedra en el entrecejo. Entonces, tampoco es coincidencia que en este centro haya otro Granti. Para los que no vieron la clase sobre los nudos, los Grantis, ese es lo que significa Granti, les voy a dejar un enlace. Y para los que sí ya la vieron, entonces recordemos que los Grantis nos ayudan en nuestro desarrollo espiritual. Es lo que van a hacer, es que no van a permitir que la Kundalini ascienda más allá de ciertos centros, cuando nosotros todavía no tenemos la madurez necesaria para soportar la intensidad de la Kundalini en ciertos centros. Recuerden que siempre hablamos de este proceso del ascenso de la Kundalini, que es muy sofisticado y necesitamos cierta madurez, necesitamos preparar nuestro instrumento para poder soportar la intensidad que requiere este sendero. Entonces los Grantis nos ayudan tanto a prevenir que la Kundalini ascienda en nuestra inmadurez, pero al mismo tiempo también va a servir para que permanezca nuestro progreso. Cuando la Kundalini asciende a uno de esos centros que tiene un Granti, entonces el Granti, cuando después de que ya se abre y la Kundalini asciende a ese centro, se cierra para que entonces la Kundalini no descienda de ese centro que se abrió. Entonces, como decía, solamente se va a abrir el Granti cuando nosotros estemos listos. Entonces nosotros tenemos el Brahma en el Muladhara, el Vishnu en el Anahata, y aquí en el Anya tenemos el Shiva o Rudra, ese es el nombre. Mientras que en el primer centro se hablaba de apegos materiales, en el corazón apegos emocionales, y la dificultad entonces de trascenderlos va incrementando. Mientras más nos elevamos, la dificultad es mayor para trascender nuestros apegos. Este va a ser incluso más sutil y va a representar, como quien dice, el último obstáculo a trascender. En el Shiva Granti descansan nuestros deseos por experiencias místicas, como hablábamos anteriormente. Entonces ya superamos las necesidades instintivas ahí en el Muladhara, las sentimentales en el chakra del corazón, y ahora nos acercamos a unas más elevadas. Son, como quien dice, aspiraciones más elevadas. Las primeras eran con relación a protección, a sobrevivir,
procreación, las otras son más a nivel emocional, ese apego que tengo con mis familiares, con las personas cercanas a mí. Y ahora aquí hay otro nivel. Ahora yo tengo que superar el deseo de la iluminación, el deseo a tener diferentes experiencias místicas. Que mientras lo digo, pienso que para muchos dirían, pero ¿por qué esto es un impedimento? ¿Por qué esto podría considerarse como algo negativo, como un obstáculo? Y en esa sección donde se hablaba sobre los grandes, y en diferentes ocasiones, Prabhupada nos explica cómo la simple idea errada, porque es errada esa idea, de considerarnos un ente separado, pensarnos ser un yo, está poniendo al descubierto nuestra ignorancia de lo que realmente somos. Y mientras esa ilusoria concepción de separación exista, entonces nosotros no podemos trascender este grande. A lo mejor yo pudiera leer específicamente lo que encontramos en esa parte para que lo escuchen con las palabras de Prabhuji. Uno de los mayores obstáculos para trascender esta válvula es percibirnos a nosotros mismos como algo o alguien con una existencia independiente del todo. El mayor impedimento es la errada concepción que poseemos acerca de nosotros mismos como personalidades separadas de la totalidad. Esta idea, creencia o concepción de lo que somos, por lo tanto, la búsqueda de soluciones externas solo pone al descubierto nuestra ignorancia acerca de nosotros mismos como problema. Mientras esta idea de yo esté presente, es imposible trascender el Shiva Grande. Lo mismo que acabamos de compartir. Mientras esa idea permanezca de que yo soy algo separado, de la existencia del ego, vuelvo a poner énfasis en la parte de esa concepción errada o idea errónea, porque no es así. Es una creencia que nosotros tenemos, esa ilusión maya, esos temores de los que hablábamos antes. Entonces, este nudo no va a poder abrirse, pero cuando se nos revela, porque es una revelación, es una donación del ser, permitirnos, ¿verdad?, realizar que no somos algo separado, no somos ni algo ni alguien, entonces se puede trascender esa válvula, el Shiva Grande. Y mientras continuamos, vamos a seguir conociendo más sobre este centro. Me gustaría ahora que leamos en el libro, mientras observamos diferentes imágenes del yantra, algo que se expone con relación al diagrama de este centro. Y se dice que en el Aña Chakra se produce la experiencia del cuarto estado o turilla, por encima de los otros tres estados inferiores, que son Jagrat, estado de vigilia, Svapana, dormir con sueños, y Susupi, dormir profundo. Y luego también hay otro verso que lo encontramos al inicio, donde se explica sobre este centro, que también se habla sobre este cuarto estado. Y el verso nos dice: el entrecejo es el lugar de Shiva. Allí donde la mente es absorbida, ese lugar llamado Turiya, donde la muerte no existe, debe ser buscado. Este verso es del Hatha Yoga Pradipika y es el número 4.48. En una conferencia titulada Turiya, Prabhuji nos describe lo que sucede en este estado. Hay una persona que le hace una pregunta con relación a este estado. Aquí le traigo la pregunta. Entonces él inicia aclarando algo sobre la pregunta que le hicieron. La pregunta es la siguiente. La filosofía hindú, y es traducida del inglés para los que no han visto la conferencia, como siempre les recomiendo que vayan a verla. Y entonces yo estoy traduciendo del inglés la pregunta y también la respuesta de Prabhuji. La pregunta dice: la filosofía hindú describe tres estados comunes de conciencia: el estado de vigilia, el estado de sueño
y el estado sin sueños. Existe un cuarto estado llamado Turiya. ¿Puedes explicar qué es? ¿Podría explicar qué es? Y él lo que nos inicia diciendo es con relación a la manera en cómo se hizo la pregunta, cómo se formuló la pregunta, que dice, la filosofía hindú describe. Y él inicia aclarando que los filósofos no describen algo, sino que ellos hablan, conceptualizan, comparten ideas, pero no hablan desde una experiencia directa. En cambio, nos pone, por ejemplo, de la visión védica, de donde salen estos 4 estados de los que estamos hablando. En la visión védica nosotros tenemos, ¿verdad? Darshanas, darshan. Darshan vienen de visión. Y entonces ahí tenemos a los rishis, que también significa ver. Vedores, los rishis, esa palabra en sánscrito significa vedor. Vedores, porque ellos ven la realidad. Entonces, al ellos ver la realidad, pueden describir algo. Ellos no están conceptualizando, no están utilizando el razonamiento, el intelecto para explicar o exponer lo que nos vienen a traer, sino que describen. Ellos ven algo a través de su visión. Y miren cómo nosotros estamos hablando, no fue planeado, pero nosotros ahora estamos hablando, ¿verdad? De ese tercer ojo, de esa vista, mirada trascendental, de ver más allá. Y miren ahora cómo estamos hablando de este cuarto estado. Y en esa conferencia entonces se explica sobre esos rishis, esos vedores, que pueden describir la realidad, porque ellos la ven, no es una simple conceptualización. Entonces él nos dice que solo quien tiene la experiencia puede describirla y no solo teorizar, como lo hacen los que no lo tienen, que serían en ese caso filósofos. Entonces él describe que este cuarto estado, de manera excepcional, en mi opinión, y él utiliza el ejemplo de un cuadro, y él nos dice, si tú pones en el cuadro, no recuerdo exactamente, ¿verdad? Con sus palabras, exactamente las palabras que él dijo, pero él decía un círculo azul y una línea verde, por ejemplo. Y nos pregunta, ¿tú dirías que estás dividido en 3 o 4 partes? 3, 2 o 4 partes el cuadro. Y nos dice que usualmente iríamos por 2, ¿verdad? Tengo la parte donde está el círculo verde y la raya azul, pero no tomo en cuenta lo blanco, que es el fondo, es el canvas en sí. Entonces él nos dice que eso sería Turiya, eso permanece y es el estado que es necesario para que los otros 3 estados sucedan. Y siempre se encuentra, siempre permanece, siempre está ahí en el trasfondo. Y en inglés él lo dice muy bien, es stateless state, estado sin estado. Como quien dice, no es un estado real, sino que es lo necesario, el trasfondo para que todos los otros estados puedan suceder. Porque él también nos trae ahí un verso de Shankaracharya donde él dice como que si los otros estados no existen, entonces Turiya sí existe. Nos pone, ¿verdad? Con esa curiosidad y esa actitud siempre de preguntar, de inquirir, de investigar, indagar en las cuestiones que nosotros estamos tratando. Entonces es muy recomendado que vayan al video para que puedan tener muchísima más contexto sobre lo que estamos hablando. Pero ya finalizando con relación a Turiya, entonces podríamos concluir que es el estado que se necesita para que todos los otros estados puedan estar presentes. Ya estamos finalizando nuestra clase de hoy y lo que me gustaría que hiciéramos ahora es que leyéramos una parte del libro donde se explica más sobre cualidades o capacidades que son posibles con relación a este centro. Y dice lo siguiente. Junto con la apertura del Aña Chakra se agudiza considerablemente la observación y florece la intuición,
que pone fin a toda miopía mental, sentimental y espiritual. Me gustaría volver a leerlo. Junto con la apertura del Ajna Chakra se agudiza considerablemente la observación y florece la intuición que pone fin a toda miopía mental, sentimental y espiritual. Entonces aquí tenemos dos atributos. Primero, aumenta la observación. Y claro, si estamos hablando desde el inicio que hay un despertar de un tercer ojo, entonces tiene sentido que nuestra observación aumente. Y a partir de ese aumento de observación, entonces se desarrolla nuestra intuición. Y eso hace que se desvanezca esa miopía, ¿verdad? Ese velo que puede existir en nuestra visión cuando no está abierto este centro a nivel emocional, a nivel espiritual. Entonces, me gustaría que nos quedemos ya ahora en el final de la clase con una definición de intuición que nosotros encontramos en el libro El Giro Simbólico. Y nos dice aquí: contrarios a esta lectura de la intuición como una suerte de facultad racional, definiremos la intuición como la captación inmediata del ser de algo, prescindiendo de la mediación del razonamiento. Es en esta capacidad de silente sabiduría que la intuición se nos revela como el acceso privilegiado a las múltiples capas de significado que residen en el símbolo, cuya naturaleza esquiva los poderes de la razón, pero que en cambio sí es accesible a una captación inmediata que no precisa de conceptos. En este sentido, la intuición vendría a ser el recurso ineludible en el proceso de desvelar las variadas manifestaciones del símbolo y la enmarañada estructura que lo caracteriza. Lo primero que me gustaría aclarar, como siempre, traer el contexto de dónde yo estoy tomando ese párrafo donde se habla de la intuición. Es un capítulo donde se habla de la intuición. El libro es El Giro Simbólico, entonces se habla mucho sobre el símbolo, los mitos, el concepto, la diferencia entre símbolo y concepto. El libro es increíble, es sumamente recomendado que lo obtengan. Vamos a ver quién va, cuando ya van a haber diferentes clases disponibles o comentarios disponibles sobre este libro. Pero lo que quería decir es que es un capítulo que se le dedica a hablar sobre la intuición. Entonces, él inicia primero dándonos diferentes definiciones de diferentes filósofos que ellos dicen que es la intuición, según ellos. Por eso al inicio se decía, como contrario a esa lectura de la intuición como una suerte de facultad racional, por la definición que tienen algunos filósofos sobre la intuición, como que tiene que ver con esa capacidad racional. Él nos va a decir que es la captación inmediata del ser de algo, prescindiendo de la mediación del razonamiento. No hay razonamiento. En la intuición no hay intervención de la mente, del concepto que separa. Y porque es el libro donde se está hablando sobre el símbolo, entonces por eso es que al final también nos dice cómo la intuición nos va a permitir acceder a diferentes dimensiones del símbolo que nosotros no podemos acceder a partir del concepto, a partir del pensamiento. Y es algo que en diferentes ocasiones nosotros hemos compartido de alguna manera, cómo la mente puede presentar un obstáculo en nuestro desarrollo. Ahora estábamos hablando, ¿verdad?, del Shiva Granti, como esa idea de separación que viene de la mente, de nuestras ideas preconcebidas, de lo que nosotros hemos aprendido y de la idea errónea de lo que creemos ser. Entonces, es un obstáculo y algo muy parecido se está explicando aquí, y cómo la intuición entonces va a ser esa capacidad para acceder a otras dimensiones sin esa intervención. Y creo que aquí estamos hablando, ¿verdad? Está muy conectado con ese tercer ojo del que hablamos, y creo que también
En diferentes ocasiones se le asocia con ese sexto sentido. No sé si algunos los han escuchado como... y cuando encontramos también diferentes definiciones, incluso en el diccionario nos dice como conocer algo o definir algo, pero no por medio del razonamiento. Yo lo sé, pero no tengo pruebas, no tengo un hecho o algo tangible que te pueda enseñar, pero yo sé que es así. Entonces se dice que ese conocimiento ha sido por medio de la intuición y nos habla mucho de qué se trata más entonces este centro. Eso ha sido todo por hoy. Nosotros en la próxima clase vamos a hablar un poco más de intuición y vamos a empezar a profundizar en cuáles son los atributos de este centro y vamos a ver cómo difiere de los centros que hemos estudiado previamente. Muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Jai Prabhuji.